Un grupo asesinando a grupos de adolescentes. Esta es la sensación o intuición de que existió al menos un grupo indeterminado de personas asesinando a diferentes grupos de adolescentes. Todo esto en la Comunidad Valenciana. Y es que le persigue desde el primer momento que se empezó a revisar este tipo de casos hace ya muchos años. Después de haber leído mucho, haber cribado hemerotecas durante años, varios investigadores particulares han indagado en 1000 hipótesis plausibles y sobre todo después de haber reflexionado sobre mucho de todos estos aspectos. Pero ¿por qué un grupo de personas asesinando en esa zona tan concreta de la geografía española? ¿Por qué todo parece hablar de la presencia de varias personas en los distintos escenarios criminales? Y es que en el caso Alcácer está demostrada la participación masiva por el hallazgo de restos biológicos de vellos púbicos en los cuerpos de las víctimas, la implicación de al menos 7 personas distintas a los acusados, personas que nunca fueron detenidas. En el caso de Macastre parecen existir pisadas de 4 personas distintas, alrededor de la caseta de Aperos donde se encontraba el cuerpo sin vida de Rosario Gallete. Nunca fueron dispuestos en disposición judicial. Pero hay más, y es que si revisamos el resto de casos dispersos por la geografía valenciana, muchos de ellos todavía están sin resolver. Observemos cómo se reproduce ese mismo modus operandi, o al menos uno muy similar, que implica la presencia de varias personas actuando al unísono para llevar a cabo esas acciones criminales. Y es que la propia prensa lo recoge en innumerables ocasiones, lo cita y traslada a los lectores, porque los investigadores teorizan en esos primeros momentos sobre la posibilidad de muchas personas actuando. Y es que al realizar la inspección ocular en el lugar del hallazgo, o al ofrecer por aquel entonces los primeros datos de investigación a reporteros, varias personas que trasladaban cuerpos desde algún lugar indeterminado hasta el escenario final, lugares de depósito de cuerpos, situados siempre en el medio rural, casetas, acequias, pozos, montañas, campos de naranjo, donde finalmente eran hallados por gente relacionada con labores propias de ese mismo medio. Los colmeneros, nos acordamos todos, pero los cuerpos eran descubiertos, lo que venía a indicar que los criminales no hacían demasiados esfuerzos en ocultarlos. Parecía entonces preferible para ellos que los cuerpos fueran descubiertos a mantener un grupo importante de víctimas con el estatus de desaparecidos. Obviamente este dato parece importante y es muy inquietante. ¿Por qué aparecían entonces los cuerpos de las víctimas, pudiendo haberlos hecho desaparecer para siempre? ¿Tenían el control de la situación o jugaban con los investigadores por lo que parece? Y es que varias personas parecían ser también las que interceptaban mediante engaño, ataque sorpresivo a las víctimas, y esa era precisamente la necesidad abultada de víctimas al unísono y de 3 en 3, lo que no hacía sino incrementar esa sensación de la existencia de un grupo de no pocas personas demandantes de esas víctimas para unos fines totalmente macabros. Por ejemplo, en el 1994, en abril de ese mismo año, en un campo de naranjos de Picassent, era hallado el cuerpo de la joven Rosa María, de tan solo 17 años de edad. La joven había desaparecido días antes de su casa en la localidad de Algemesí, esta población muy cercana a Alberic, el chalet del Francés, y a 20 kilómetros de Tous. Un caso que estaba repleto de misterios, así lo citaba la prensa de la época. Es que no era para menos, el cuerpo aparecía en un campo de naranjos situado al lado del centro penitenciario de Picassent. Pero lo realmente llamativo era que el cuerpo presentaba una naranja en la boca, sin morder. Se barajaron entonces varias hipótesis: intoxicación por ingestión, pero en el estómago de la niña no había restos de alimentos, según la autopsia. También se habló de una autoeliminación por celos. La familia de la menor estaba desconcertada y tenían claro que la niña no había muerto accidentalmente. La niña se había marchado al mediodía de casa y, tras decir a sus padres que solo se ausentaría unos 20 minutos para llamar por teléfono a su pareja, que se encontraba en Granada, nunca más regresó. A pesar de que tenían comida familiar y la niña había prometido asistir, la familia relataba a la prensa que no admitía las hipótesis de los investigadores e insistían en que su hija había sido víctima de algún desaprensivo que la habría llevado hasta ese lugar con la intención de abus de ella. Se desconocía cómo apareció el cuerpo, si vestido, desnudo, y es que la prensa citaba que en el pueblo circulaban rumores disparatados, desconociendo cuáles sobre la causa de la muerte de la joven, si bien eran achacados a la cercanía en el tiempo por el triple crimen de Alcácer, acaecido apenas un año antes.
La madre insistía en que su hija había sido asesinada, tan solo repetía: a mi hija la han matado. Del cuerpo solo se sabía que fue descubierto por 3 muchachos y que estaba boca abajo, tenía todas sus pertenencias, joyas incluidas, y el bolso con su documentación. La posible causa de muerte decían que era una parada cardiorrespiratoria, la misma causa de muerte que Rosario Gallete, una de las chicas de Macastre, cuya autopsia también fue blanca, igual que esta. Nos preguntamos qué puede causar una parada cardiorrespiratoria: inhalación de humos o gases tóxicos, ahogamiento, estrangulamiento, sobredosis. El detalle de la naranja en la boca, evidentemente, según la prensa, era realmente llamativo, pero ¿qué podía significar esto? ¿Algo casual o un mensaje del autor de los hechos? Parece lo segundo. Y es que al introducir la naranja en la boca en el buscador de Google e intentar probar suerte con los resultados que arroja esta búsqueda, nos encontramos con uno realmente extraño, si bien no tiene por qué estar relacionado con el caso, pero como se desconocen muchos más de los datos del tema, vamos a citarlo por casualidad. Y es que en concreto el resultado de esa búsqueda se remite a la muerte de un político inglés en un extraño rito sexual, una especie de autoasfixia erótica, algo relacionado con el BDSM y el mundo de la asfixiología, algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Varios blogueros en cuanto al caso Alcácer y Macastre han intentado descifrar qué era el líquido rojizo. Hablamos de un líquido más bien anaranjado en el orificio de Desiree Hernández Folch, descubierto en la segunda autopsia del doctor Luis Frontela. Obviamente no vamos a poner ninguna de las fotografías que hacen referencia a esto, pero para muchos de los que hablan sobre Macastre y Alcácer, en el libro de Félix Ríos y Amos Van Acloy sobre el caso de Macastre, se menciona también un líquido rojo en los genitales de Rosario Gallete Muedra, junto al líquido seminal. Obviamente hasta ese momento había muy pocos datos del crimen de Macastre, pero si empezamos por el crimen de Alcácer, en el informe de la autopsia del cadáver número 2, que sería Desiree, cuenta que el pantalón está intensamente manchado de materia orgánica en su superficie, en la cintilla de la cintura en su cara externa y el interior del pantalón a nivel de la región glútea izquierda hay manchas de color rojo. Ninguna de las manchas oscuras situadas próximas a los rotos dieron resultado positivo de la investigación de sangre. En el caso Macastre, según lo que se dice, ese líquido sanguinolento no se dice sangre. En este caso, entre los objetos hallados en el maletero del Seat Ronda que Ricard llevó personalmente al taller de Albal, elegido por hallarse en el barrio de Anglés, no en el suyo de Catarroja, se encontraba una lata de líquido de frenos de color rojo, marca Kraft. Como este líquido no fue analizado en ninguno de los dos casos, pues evidentemente toca especular. Pero ¿qué podía ser ese líquido rojo que no es sangre? Lo que parece ser a simple vista es algo tóxico. La finalidad es que fuera absorbida por el intestino para causar una muerte lenta por intoxicación o envenenamiento de sangre. Al introducirlo por esa vía no se podría ser vomitado por vía oral, como sería la reacción defensiva del estómago convulsionando. Ese líquido industrial, como parecería lo más lógico, puesto que ahí estaba en el maletero del Ronda de Ricard, que pretendía endiñarle a Partera Zafra o a Antonio Anglés, obviamente nos preguntamos qué sentido tendría esto. ¿Líquido de frenos? Para un cuerpo realmente es algo totalmente surrealista, pero ¿por qué estaba ahí? El segundo punto que nos llegaríamos a preguntar si era un líquido de origen natural, un líquido de origen vegetal que se correspondería con ese color, que sería el obtenido de la cicuta, una planta venenosa similar al perejil, que en la antigua Grecia la pena capital se llevaba a cabo, obligando al reo a beber la cicuta, como le ocurrió a Sócrates. Nos vamos a otros extremos, porque la mayor concentración de veneno en la cicuta se encontraba en la semilla. Solo con 1 gramo era suficiente como para condenar a una persona a una muerte violenta, mientras que si se usaban las hojas se necesitarían alrededor de 10 gramos. Sin embargo, el color rojizo característico del que podría provenir ese líquido misterioso se encontraba en el tallo, el que transportaba la savia a toda la planta. Y es que el líquido rojo para las autoridades sencillamente no existía. A pesar de contener el sumario del caso Macastre, la mención a ese líquido en el programa La Hora Fosca, el capitán del cuartel de la Guardia Civil de Iàtova, que instruía el caso y había hallado a Rosario postrada en el catre de la Masría, junto a otro miembro del equipo de investigación, no solo emitieron este dato, sino que lo negaron. Negaban la existencia de líquido seminal u otros líquidos externos no producidos de manera natural por la propia biología del cuerpo de la víctima. Aprovecharon también para decir que el cadáver de Pilar Ruiz Barriga, cuyo esqueleto apareció incompleto en el
1999 bajo unos plásticos negros en una finca privada de Macastre, según lo que se había dicho. Sobre el resto de los huesos, la teoría es que eran los de Camí. Para algunos investigadores, el resto de los huesos eran los de Camí del Camino, tallados en el 89, a los pocos meses de la desaparición de Pilar, un lugar cercano a unas vías allende, las cuales trabajaba Miguel Ricard en una fábrica de hielo antes de enrolarse en la Legión. Y en cuanto a la persona, que parece que la presencia de este enigmático líquido rojo no se encontraría entre las coincidencias de los casos Macastre junto al triple crimen de Alcácer, como vendría en la lista de ese libro. Y es que en el capítulo 41 obviamente dejaban abierta la posibilidad de que Anglès y Ricard o sus habituales pudieran ser los que fueran responsables del triple crimen de Macastre, al igual que el triple crimen de Alcácer supuestamente. Entre los puntos, que serían 10, estarían que serían 2 o más personas, puesto que Anglès y Ricard operaban juntos o incluso con más compinches, que eran varones, mayores de edad con carné de conducir y vehículo de uso exclusivo posiblemente pequeño, conocedores de la zona Turís Catadau. En el quinto punto estarían los antecedentes relacionados con las sustancias y el sexo con menores. Nivel de inteligencia medio, son fríos pero no sádicos, empleando la violencia justa. El nivel social bajo, saben que los vestigios biológicos sobre Pilar pueden delatarlos. No tienen trabajo, este le permite al menos ausentarse por la tarde antes de que anochezca. Han tenido algún contacto previo con las víctimas, bien sea para suministrarles sustancias, etc. Sabemos al menos que frecuentaban el bar Catadau, que es el último lugar donde fueron vistas Rosario y Pilar con vida, y obviamente que habían ido, en este caso Anglès y Ricard, cuando estaban con las niñas de Alcácer. Tendrían una guarida o al menos un lugar tipo taller o almacén de herramientas en Tous o Alborache, y que conocían al Wichita, posiblemente del mundo de las sustancias. Desconocemos, pero no sería de extrañar al moverse en el mismo mundo de delincuencia en la provincia de Valencia. El mal del Levante es una pesadilla que persigue a una comunidad desde los años 80. Numerosos son los casos que han sido archivados y muchos de ellos apenas tienen información. Numerosos son también los episodios que a día de hoy siguen sin resolverse. Desde que la policía comenzó a contabilizarlos y la prensa se hizo eco de la oleada de crímenes, a día de hoy, según algunos medios, hay más de 100 crímenes sin solucionar y sin contar todas las desapariciones. Durante la década de los 80 y principios de los 90, la Comunidad Valenciana se convirtió en el escenario de múltiples casos de asesinatos espantosos de mujeres jóvenes. En el 92 la atención mediática puso el foco sobre el crimen de Alcácer, pero meses atrás, otra muerte en extrañas circunstancias no consiguió traspasar la esfera local y actualmente sigue envuelta en enigmas sin culpables. De que existen muchos crímenes sin resolver en la zona. Esto es lo primero. ¿Hay tantos crímenes o desapariciones en Levante? Se contabiliza que aproximadamente desde 1979 hasta fecha de hoy, sobre todo por la prensa, hay contabilizados unos 100 crímenes sin resolver. Esto sin contar las desapariciones. En el año 92, una chica llamada Cristina Mercedes fue encontrada maniatada y sin vida, sin pistas y sin culpables para poder hacer justicia por esa joven. Este va a ser un vídeo contando el caso de Cristina Llorca, un caso del que hay muy poca información y el cual os voy a intentar desgranar con esa poca información que hay, y también la presunta relación que algunos medios y foros dicen que podría tener con casos como Macastre y o Alcácer. El 28 de agosto del año 1992, un agricultor encontró el cadáver de la joven de 22 años en un campo de naranjos de la partida del Junqueral, en Bétera, un municipio de la Comunidad Valenciana perteneciente a la provincia de Valencia, situado al este de la comarca del Campo de Túria. Cristina estaba esperando el bus en ese lugar y al parecer se la llevan en coche a donde apareció muerta en ese campo de naranjos. No sabemos si en un principio ese traslado es voluntario o no, pero lo que sí sabemos es que ella estaba en una parada esperando un bus. En un campo de naranjos. Es en la escena que se encuentran los... El campo de naranjos está cercano de Bétera, perdón. El campo de naranjos está en Bétera. No está cerca del pueblo en el cual ella vive. No, supuestamente hay un traslado en un vehículo hasta allí. Es decir, se produce un contacto, probablemente si ella estaba esperando el autobús en ese lugar,
y luego se produce un desplazamiento de ella a el lugar voluntario o raptada, no lo sabemos. La chica se había licenciado ese año en Ciencias Químicas. Según este escrito que vemos por aquí sobre una propuesta de beneficiarios de beca de inicio a la investigación en el año 1991, si justo bajamos en este documento, aquí tenemos la Universidad de Valencia y el nombre de Cristina Mercedes Llorca Pastor. Y en cuanto al departamento de la beca, sería la Ingeniería de Química. La chica se había licenciado ese año en Ciencias Químicas y se dirigía a coger el autobús para pasar el fin de semana en el Ralfol de Almunia, un pueblo de menos de 700 habitantes donde le esperaba su abuelo. Como os decía, ella apareció asesinada en ese campo de naranjos y, como curiosidad, en Bétera se suele hacer la ruta y, según aparece recogido en las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, tras el hallazgo del cuerpo sin vida, Cristina recibió un total de 6 puñaladas y un profundo corte en la tráquea. Una imagen espeluznante que llevó a los investigadores a estudiar diferentes hipótesis, de las cuales nunca pudieron identificar al asesino. La Guardia Civil manejó varias hipótesis, pero nunca pudo identificar al asesino de Cristina. Una línea de investigación se centró en la posibilidad de que Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcácer, pudiera ser también el autor de este crimen. Es que algunos casos de los que no teníamos ni idea, sinceramente, Cristina Llorca atada con unas cinchas, con una especie de cintas, que algunos aseguran, nos lo va a contar Félix, que son las mismas que aparecen en Alcácer. Una prueba realizada en el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que las cuerdas halladas en la fosa donde enterraron los cuerpos de Miriam, Antonio y Desiree eran iguales a las que maniataba a Cristina. En el caso que nos ocupa, un caso en el que las víctimas fueron retenidas en contra de su voluntad, fueron utilizadas una serie de ataduras muy características, un tipo de ligaduras dirigidas a inmovilizar a las víctimas y evitar así su resistencia. Se encontraron 3 tipos de fibras distintas utilizadas en estas ligaduras: vendas comunes en las ligaduras encontradas en Antonia Gómez, cuerda de esparto en las ligaduras encontradas en Desiree Hernández y cuerda de polipropileno encontrada en la fosa y en el pilar de la buhardilla de la caseta. Se hace un estudio de las cuerdas y las muestras dicen que son de naturaleza plástica, negras, de poca calidad, están muy manchadas, abiertas y deshilachadas. Están constituidas por un único cabo dispuesto helicoidalmente. Este tipo de cuerdas tienen principalmente un uso agrícola y en embalajes. Y también tenemos referencia al caso de Cristina Mercedes Llorca Pastor. El capitán Ibáñez pidió que se compararan las ligaduras de Cristina Llorca con las encontradas en el pilar de la caseta y en el interior de la fosa, dando como resultado que se trataba del mismo material, aunque de distinto rollo de cuerda. En una copia de un informe pericial elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología en Madrid, decía de las cuerdas que maniataban a las niñas del crimen de Alcácer y las de Cristina Mercedes Llorca, en el sumario 593 que sigue el juzgado de instrucción número 4 de los de Liria en Valencia, el cual había sido solicitado por la unidad ya que el sospechoso Antonio Anglés Martins, por las fechas que apareció muerta Cristina, decían que actuaba por la zona de Liria. También en el famoso libro de ¿Qué pasó en Alcácer? De Juan Ignacio Blanco aparece el nombre de Cristina Llorca, refiriéndose a lo citado anteriormente en relación a las cuerdas. Por aquí en el canal hemos narrado casos del año 1992 de desapariciones y también de crímenes. Por ejemplo, ese año sucedió la desaparición de las niñas de Aguilar Campó, caso que se comparó con Alcácer, también la desaparición de Gloria Martínez Ruiz en Alfaz del Pi en Alicante. También narramos el caso Alcácer, la desaparición de las niñas se produce en el año 1992. Y este caso, que sería el de Cristina Llorca, también ocurrido en el año 1992 en la Comunidad Valenciana. Sobre el posible nexo entre el asesinato de Cristina Llorca y los casos Macastre y Alcácer, personas que investigaron el caso decían que la similitud más clara entre la mayor parte de las víctimas, aparte de ser adolescentes y sufrir distintas torturas, es que presuntamente son asesinadas en un lugar y que son abandonadas en otro lugar algún tiempo después. Esto implicaba que posiblemente existiera una guarida secreta cercana y bien comunicada
con esos lugares, además de uno o varios asesinos sádicos que operaban en la zona al menos durante el periodo del 89 y el 1993. El tiempo entre la desaparición de Cristina Llorca y su hallazgo es de entre 3 y 4 meses, un margen similar a lo sucedido con los niños de Macastre y las niñas de Alcácer. El cadáver de Cristina pudo ser abandonado poco antes de la fecha de su hallazgo y tardar en ser encontrada. Lo mismo con los niños de Macastre y lo mismo con las niñas de Alcácer, y ninguna de ellas fallecieron donde aparecieron. Parece un nexo en común, un modus operandi. Tenemos que hablar también por aquí que 2 meses antes de producirse la desaparición de Miriam Toñi Desiré, Miriam supuestamente se vio acosada por un hombre ataviado con un pasamontañas que aguardaba oculto en el hueco de la escalera de su casa. El encapuchado, agazapado a la espera de sorprender a su víctima, recibió el impacto de la bolsa de basura que lanzó Miriam al darse cuenta de su presencia. La joven, según el relato de una de sus amigas, alcanzó la calle y se refugió en el interior de una cabina telefónica desde donde llamó a sus padres. En una noticia del periódico del 29 de enero del año 1993, aparece el titular de El primer susto de Miriam. Y hablan también de que claro que no fue solo Miriam la que sufrió el acoso de un desconocido. Sus amigas y vecinas habían sufrido en repetidas ocasiones las miradas casi obsesivas de 2 muchachos desde un vehículo. En este periódico nos cuentan el incidente en palabras de doña Matilde Iborra, la madre de Miriam. Un día, poco más de 2 meses antes de desaparecer, cuando bajaba del ascensor se apagó la luz y apareció un hombre vestido de negro con guantes y un pasamontañas que estaba oculto en el hueco de la escalera. Mi hija se llevó un buen susto, pero reaccionó bien. Le lanzó la bolsa de la basura a la cara, salió corriendo a la calle y nos llamó desde una cabina telefónica para que bajásemos. Yo creo que se trataba de un ladrón porque era en fiestas y aparte de nosotros no quedaba nadie en el inmueble. Debió ser alguien que estaba esperando que saliéramos para entrar a robar. Siempre se dijo que todo este episodio no guardaba relación alguna con el caso Alcácer y que se llegó a conocer la identidad del individuo en cuestión y el motivo por el que actuó como lo hizo, pero no trascendieron esos detalles a la prensa que se sepa. ¿Es cierto que un año antes de que ocurriese lo que sucedió, alguien intentó agredir ya a Miriam? Sí. No, eso fue un verano antes. No, un mes, no, fue 2 meses antes. Bueno, 2 meses antes de que desapareciese. Yo lo conté como una anécdota, no sé. Bueno, lo tenía como una anécdota, porque es que era un día de fiesta que bajaba y estaba todo el mundo de vacaciones y que le salió un señor de debajo de la escalera con un pasamontañas, vestido de negro, y yo le dije, ¿tú te lo has imaginado? Miriam dice, no mamá, no me lo he imaginado. Y además ha venido a cogerme. Pero, ¿y tú entonces qué has hecho? Dice, pues le he tirado la bolsa de la basura y he salido corriendo. Estamos hablando del mes de agosto, con un pasamontañas. Sí. No hay buenas intenciones. Eso fue 2 meses antes de esto. Ella bajaba a buscar a las amigas porque estábamos en la semana de fiestas de Alcácer. Y le sucedió esta anécdota que, bueno, parece que no se le dio demasiada importancia. Yo no le di mucha importancia, porque era muy miedosa. Y pensabas que la mejor era su imaginación, no sé. Digo, eso es que te lo has imaginado. Es que por eso yo entiendo a la gente que cuando uno no vive esta situación que hemos vivido nosotros, piensa que todo aquello, todas estas cosas ocurren, pero muy lejos, no es real. A los demás, no es real, no. Eso es algo que parece que cuenten en las películas. El caso Alcácer se salda con 3 encapuchados, uno al comienzo, otro en medio y otro al final. El primero, el que atacó a Miriam, en agosto del año 1992. El segundo, el 1 de febrero del año 1993, cuando Miguel Nicolás Cortona declaró que un encapuchado le había puesto una pistola de 9 milímetros en la cabeza, encontrándose en la caseta de Vilamarchante en compañía de Miguel Ricard Tárrega. Y el último, el 30 de noviembre del año 2013, cuando el propio Miguel Ricard salió de la prisión de Herrera de la Mancha en Manzanares de Ciudad Real. Incluso en una entrevista a Juan Ignacio Blanco de la Quinta Esfera en el año 2013 decía lo siguiente. Bueno, eso fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me enteré mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó. Me lo comentó su mujer un día, dice,
No, si es que había ocurrido una cosa, porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla. Y Miriam empezó a dar gritos. Como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Juan Ignacio decía, hombre, estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues lo normal es que hubiéramos podido saberlo antes. Que pueda tener o no tener relación con la situación, yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García. Unas monedas y el tema del encapuchado en su casa. Bueno, eso fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me entero mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó su mujer un día. Dice, si es que había ocurrido una cosa, porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla y Miriam empezó a dar gritos y como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Y estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues lo normal es que hubiéramos podido saberlo antes, que pueda tener o no tener relación con la situación. Yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García. Algunas personas tratan de buscar también similitudes en lo que pasó del encapuchado con Miriam y el caso de Cristina Llorca. Quizás la única relación o casualidad es que el cuerpo de Cristina Llorca fue encontrado el 28 de agosto del año 92 y lo de Miriam con el encapuchado fue el 15 de agosto. Tratando de relacionar el tema del encapuchado, vamos a hablar también de Miguel Nicolás Cortona, mejor conocido como el hombre del pelo cano. En agosto del año 1996, un nuevo testigo abrió otra vía de investigación para acusar a una cuarta persona en el caso Alcácer, después de que Ricard hubiera intentado implicar a Mauricio Anglés, que sería el supuesto nuevo implicado en el crimen. Sin embargo, del que sería el nuevo investigado, Ricard nunca había hablado, señalado durante algún tiempo como el presunto cuarto asesino de Alcácer, llamado Miguel el de Liria o el Marley, eran los apodos de Miguel Nicolás Cortona. En realidad, el Marley se puso él solo en el objetivo de los investigadores al acudir 48 horas después del hallazgo de los cuerpos al cuartel de la Guardia Civil en Liria. Al parecer porque sabía que antes o después iban a detenerlo y llevarlo a declarar por su relación con Antonio Anglés y Miguel Ricard, de quienes dijo estar convencido de que estaban implicados en los crímenes de Alcácer. Miguel Nicolás también mantuvo que él y Miguel Ricard fueron compañeros de celda entre el 4 y el 14 de diciembre del año 92. Pero en medio de todo el lío de la aparición de este nuevo personaje, llegó un nuevo testigo bautizado como el Señor A y ofreció una nueva versión sobre un incidente ocurrido en los días entre la desaparición de las niñas y el hallazgo de sus cadáveres. Según este testigo secreto, Miguel Nicolás le dijo al Señor A: yo a las niñas no les hice nada, antes de que se descubrieran los cadáveres de las menores desaparecidas y por lo tanto antes de que se conociese su dramático final. Y gracias a este testimonio, los investigadores manejaron la hipótesis de que el cabello blanco que habíamos hablado en el anterior reportaje, encontrado en el cinturón de una de las niñas, había sido analizado por el Instituto Nacional de Toxicología. Y es que este señor A, confidente policial en Valencia, conoció a Miguel Nicolás de una manera atípica. Este testigo fue contratado por un hombre cuya hija había caído en una red de prostitución que supuestamente estaba organizada por el Marley. El señor A estuvo investigando durante un tiempo las actividades de Miguel Nicolás hasta que le llegó la orden de darle a este una paliza por haber tenido secuestrada y drogada a la hija del contratante en un chalet que decían que era precisamente el nexo de unión entre Antonio Anglés, Miguel Ricard y el Marley, porque comentaban que era el escenario en el que se movían tanto la familia Anglés como Miguel Ricard, que pasaban largas temporadas en el chalet del Marley cuando desaparecieron las niñas de Alcácer. El señor A confesaba en la revista Interview en el año 1996 que le había dado una paliza a Miguel Nicolás Cortona el 7 u 8 de enero del 93,
Cuando me preguntó por qué le pegaba, le respondí que por lo de la niña, refiriéndome a la hija del que me hizo el encargo. Pero en aquellos momentos el Marley me dijo entre gritos: yo a las niñas no les hice nada. Yo no he sido. Y pasadas 3 semanas aparecieron los cadáveres de las niñas de Alcácer. El señor A explicaba que el propietario del chalet donde supuestamente se prostituían mujeres era Miguel el Marley o Miguel de Liria. Decía que era un cincuentón muy acabado y con actitud taleguera total. Se comentaba también que el Marley vivía en la carretera de Liria a Pedralba, a unos 5 kilómetros de Liria, en una construcción de unos 30 años de antigüedad, sin verjas, con las ventanas rotas y la puerta atada a un alambre. El señor A entró en la casa 2 veces por una ventana, dice que lo registró todo y que encontró cajas con ropa de mujer de diferentes estilos y tallas. Todas las habitaciones, excepto de la que estaba habitada, tenían mucha miseria. Y también se encontró una pistola. Y es aquí cuando cuenta que Miguel el Marley le dijo: yo a las niñas no les hice nada. Yo no he sido. Y es que en aquellos momentos se buscaba desesperadamente en Valencia a Miriam, Toñi y Desiré, a las que todos se referían como las niñas. El Marley acudió un día después de la fuga de Anglés a la Guardia Civil, pero una vez interrogado, el Marley fue puesto en libertad y poco después vendió la casa, comenzó a ganarse la vida vigilando un parking en la playa de Pinedo, al sur de Valencia. Miguel Nicolás decía lo siguiente en esta revista: a mí me tomaron camellos el otro día. Ahora comprendo que era por el mero hecho de que Anglés y Ricard hubieran estado en mi casa por esas fechas. Yo me vea complicado. Lo que quieren es averiguar que sí sé algo. Incluso en esa entrevista dice lo siguiente: son tan listos que no me extrañaría que hubieran cogido unos pelos para ponerlos en los cadáveres, no me sorprendería. Incluso, como antes os contaba, Miguel Nicolás reconocía haber recibido la paliza de un extraño en enero del año 1993, cuya autoría achacó a Antonio Anglés. Supongo que era Anglés, pero vino encapuchado. Ricardo fue porque lo tenía viviendo en mi casa, dormíamos en la misma cama. Él en los pies y yo en la cabecera. Pero aparte aseguró que mientras le pegaban, Ricard estaba presente y que no se movió. Prosiguiendo con toda esta parte de el Marley, vamos a ver un artículo del año 2019 donde narraba algunas monstruosas historias y teorías que rodeaban toda la zona de la Comunidad Valenciana, más allá del caso Alcácer y el caso Macastre. Y este artículo comenzaba con el caso que estamos narrando en el día de hoy, el caso de Cristina Llorca, de 22 años. Por aquí cuenta que el cuerpo fue hallado en un junqueral en Bétera en agosto del año 92 y casualmente fue 3 días después de finalizar las fiestas de Alcácer, cuando intentaron secuestrar a Miriam, como antes habíamos comentado. Habla de que Cristina había recibido 6 puñaladas, que había sido maniatada con unas cuerdas peculiares de idéntica composición a aquellas encontradas en el caso Alcácer. Y dice también que el cuerpo fue encontrado en el entorno geográfico de Bétera, Liria, que escondía muchos secretos. El caso dependía territorialmente del juzgado de Liria, un juzgado que sería clave para empezar a contar unas estremecedoras historias de las cuales esas tierras fueron protagonistas. En el 94 la Guardia Civil desarticulaba una red de pros infantil en Valencia justo un año después del hallazgo de los cuerpos de las niñas de Alcácer, y justo esta red operaba en la comarca de Liria, 10 personas detenidas. Y también este artículo comenta que el Liria tenía el chalet del Marley, como habíamos hablado justo antes, que era amigo de Anglés y Ricard, que ese chalet se dio a conocer en ese reportaje de Interview, y que de ese reportaje y todo lo que se destapó que había en la caseta fue solo la punta del iceberg, y que más tarde, en años posteriores, se descubrieron muchos más casos, de los cuales hay muy poca información y prácticamente las noticias están desaparecidas. Buceando un poco en la web, una persona decía que Cristina Llorca había desaparecido a la salida del campus universitario de Valencia, pero otra persona comentaba que Cristina desapareció en Liria, cerca del chalet del Marley, no en el campus de la Uni de Valencia, mientras esperaba el bus para ir a visitar a sus abuelos.
Volviendo al caso de Cristina Llorca, de lo que se sabe es que en la época se centraron todas las pesquisas en un único sospechoso, pero que no pudieron determinar que esa persona fuera el asesino. Se sabe también que este principal sospechoso del crimen de Cristina, años más tarde tuvo una condena por una agresión sex a una menor, por lo cual fue condenado a una larga pena de prisión y en un permiso penitenciario tuvo un accidente y falleció. También cuando era joven este sujeto al parecer mató sin querer con una pistola a una persona. El periodista de Las Provincias y especializado en sucesos Javier Martínez contaba en una entrevista que las familias de Cristina Llorca también pensaban que ese sospechoso era el asesino de Cristina. En el caso de Cristina no se pudo probar esa participación y me gustaría contarte una anécdota de este caso porque yo hablé hace poco con uno de los investigadores que estaba convencido de que habían interrogado al sospechoso del asesinato y bueno, cuando estás tanto tiempo centrado en una investigación, hablando con los padres, con los familiares, empatizan, ¿no?, con la familia. Y años después, este individuo lo detuvieron, el sospechoso del crimen de Cristina Llorca, lo detuvieron por una agresión sexual a una menor. Y bueno, fue condenado a una larga pena de prisión y en un permiso penitenciario tuvo un accidente y falleció. Pues este guardia civil que conozco se personó y había perdido el contacto con la familia, pero él lo tenía como una espina clavada, ¿no?, en esa investigación y acudió o les llamó por teléfono, ahora no recuerdo bien, pero informó a los padres para que supieran que el principal sospechoso, que los padres también creían que era este individuo, había pasado, bueno, eso ya lo sabían, que estaba por una condena en prisión por una agresión sexual a una menor, pero que había fallecido en ese accidente de tráfico. Un poco para que ellos, bueno, en cierta parte, pues pudieran cerrar, si se puede llamar, el luto, ¿no?, que puede. También Javier cuenta que al parecer hubo testigos que localizaron el coche de este individuo en la zona donde apareció el cuerpo de Llorca. Sí. Interrogar, preguntar, patear, rastrear, preguntar, averiguar qué delincuentes con antecedentes por agresiones sexuales vivían por la zona cercana a la residencia de Cristina Llorca. Hay que recordar que esta joven universitaria llevaba una vida ordenada. No tenía novio, no había otro móvil que ellos barajaran de alguien que no fuera un delincuente sexual, y se rastreó, se hizo una gran labor de trabajo de campo de los agentes para ver quién podía haber sido. Incluso hubo testigos que localizaron el coche de este individuo, de este sospechoso en la zona donde apareció el cuerpo. Pero como digo, si hubiésemos tenido las cámaras ahora, por ejemplo, claro, que tanto se ha analizado como el caso de Diana Quer y todo, pues bueno, claro, ahora cada vez rastrear, triangular los móviles, es que es otro mundo, aquello era otro mundo. Nada de lo que sale habitualmente en los medios se podía utilizar, no se podían rastrear móviles o triangularlos porque no había móviles. Y lo último que se sabe del caso de Cristina Llorca es que 24 años después del asesinato de la joven alicantina, la asociación LASMI para la lucha contra el crimen y la prevención solicitó personarse como acusación popular en la causa abierta del año 92 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Liria. Félix Ríos afirmaba lo siguiente: nuestra intención, al igual que en el caso Macastre, es acercarnos más a la verdad que se oculta tras la muerte sin resolver de Cristina, aun cuando el crimen hubiera podido prescribir. Queremos darle la oportunidad a los familiares de Cristina, una vez contactemos con ellos, de encontrar respuestas y preguntas que quedaron enterradas en el pasado. Sin embargo, la asociación LASMI se encontró con serios problemas en su intención de revisar el caso criminal, ya que el juzgado de Liria no localizaba el expediente. Esto es lo que decía Félix Ríos en un directo al respecto. Hermanos Marx, ¿no? Y nada más, por aquí mi vídeo sobre el caso de Cristina Llorca y la presunta relación que pudiera tener con casos como Macastre y o Alcácer. Es un caso del cual no hay mucha información, por lo cual he tenido que mezclarlo un poco. Si hay alguna información más de este caso que hubiera estado en la época, que hayáis encontrado en hemeroteca, que solo tengáis vosotros y que queráis aportar, también por aquí abajo en comentarios me lo podéis poner. Literalmente del caso de Cristina Llorca hay 2 artículos de 2 páginas. Como siempre, no olvidéis apoyar con un like, con un comentario y suscribiéndose a este canal para que os lleguen todas las notificaciones. Pues fue un triple crimen terrible que despertó a España del sueño de aquel año 92.
entre Juegos Olímpicos y Exposición Universal. Eran 3 chicas muy jóvenes, Miriam García y Desiree Hernández, tenían las dos 14 años, Toñi Gómez tenía 15, fueron secuestradas y asesinadas por al menos 2 delincuentes de su misma provincia, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Uno de ellos está en prisión, como todo el mundo sabe, el otro sigue siendo 20 años después un fugitivo, nadie sabe si vivo o muerto, y si estuviera vivo, por cierto, a punto de quedar impune. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a contarnos la crónica de aquella fuga, la última pista fiable sobre Anglés y qué ha sido de las familias de las víctimas y las de los asesinos. Viajemos al horror de aquellos días en Alcácer. Buenas tardes a los dos, por cierto. Hola. Hola, buenas tardes. Estamos en Valencia, España. 3 días llevan desaparecidas desde el 13 de noviembre de 1992 y hay un delincuente peligroso, atracador de bancos, un psicópata sexual llamado Antonio Anglés, que no ha vuelto a prisión después de un permiso de fin de semana. No olvidemos el detalle. Bien, de entrada aparecen 2 historias sin conexión. ¿En qué momento la policía las une? El 27 de enero del año 93, un apicultor llamado Gabriel Aquino sale con su consuegro a revisar unas colmenas que tiene en el Monte de la Romana, cerca del pueblo de Catadau. Y al pasar junto a una fosa que habían excavado allí, el hombre ve cómo del suelo sobresale lo que parece una mano de una persona, de una mujer. Avisa a la Guardia Civil y se comprueba muy pronto que son las 3 niñas de Alcácer, ¿no? En la inspección ocular se ven ya los signos de tortura en ellas, se encuentra además de un casquillo de bala los trozos de un volante de la Seguridad Social que se reconstruyen y permiten leer una receta de un medicamento contra la sífilis que padecía un tal Enrique Anglés Martins, vecino de Catarroja. Y entonces hasta la casa de ese tal Enrique Anglés, en Catarroja, Valencia, llegan los guardias civiles. ¿Qué ocurre allí? Bueno, pues allí está Enrique, el quinto de los 9 hijos de Neusa, que es una mujer que trabajaba en el matadero de aves de Catarroja. Lo detienen a Enrique, a él y a otro tipo que llega a la casa en ese momento, cargado con una bolsa de naranjas, y que dice llamarse Miguel Ricard. Los guardias civiles sabrán luego que Antonio Anglés usaba el nombre de ese hermano de Enrique, un discapacitado, para conseguir todo tipo de pastillas. Pero a esa casa ya no va Antonio, o Rubén, como le llamaba su familia. Pero se ha dicho que se fugó saltando por la ventana de un 4º piso, ¿no? ¿Por qué no fue a su casa ese día? Porque un político local filtró la noticia de que se habían encontrado los cadáveres de las niñas 75 días después del secuestro y anunció que los culpables iban a ser detenidos muy pronto, ¿no? A Anglés, que lo escuchó, no lo sé, un perro callejero, decidió entonces huir y lógicamente no pasa por casa, aunque sabe que necesita comida y llama por teléfono. Sí, los guardias civiles, que estaban en ese momento registrando el piso, la casa de Antonio Anglés, ordenan a toda la familia que cuando suene el teléfono dejen el contestador automático, dejen saltar. Y allí la voz de Anglés, la última vez que se oye, deja este mensaje. Kelly, que es como llamaban a su hermana Dolores. Soy Rubén. Si va el rubio, le dices que coja el saco de dormir, los Kellogg's y la leche, y que se vaya donde el plato y la maneta de la moto. O sea, ahí supongo que Anglés ya estaba dando instrucciones al rubio, que debía ser Miguel Ricard, ¿no? Para fugarse. Bien, sabemos que luego Ricard confesó con todo detalle las torturas a las que sometieron a las 3 niñas, ¿no? Con tenazas, con piedras, con cuchillos. Sí, porque en la fosa de la Romana se encontró también un guante y en el interrogatorio tenso, digamos, y al límite que la Guardia Civil sometió a Ricard, además de enseñarle las fotos de los cadáveres de las 3 niñas, un guardia civil le tira el guante en la mesa y le dice, ¿te suena? Y él admite que es suyo y dice, pues mira, estaba en la fosa. Y en ese momento Ricard dice, yo no las maté, fue Antonio. Y ahí Ricard cuenta detalles inequívocos, como el uso de una tenaza en el cuerpo de una de las crías, cómo una de ellas presenta una resistencia casi heroica. Dice que Antonio tardó hasta 2 horas en someterla, cómo bajan a por bocadillos a un bar cercano para renovar fuerzas, dejando a las 2 chicas medio muertas y a otra amordazada y atada a un poste de madera en la caseta. Insistimos en que de verdad fueron heroínas porque llegaron hasta arañar la pared de la caseta para intentar escaparse. Se dejaron allí las uñas y parte de las manos. También Ricard explicó cómo al regresar retomaron las torturas y cómo, y eso está confirmado por la inspección ocular, cómo acabaron con ellas. ¿Cómo que está confirmado por la inspección ocular? Sí, porque las niñas fueron enterradas en una fosa que cavó poco antes Antonio Anglés. No. Ricard contó que cuando salían de la caseta las niñas iban llorando de alegría, porque pensaban que volvían a su casa. Pero muy pronto, era de noche, se daban cuenta de que no era el camino, de que las obligan a punta de cuchillo y de pistola a cruzar por un camino de monte, entre piedras y matojos. Una de ellas ya va agonizando y se cae al suelo, entonces la envuelven en una moqueta y se la llevan a hombro. Y como está oscuro, los asesinos cogen unas velas y gotas de esa cera, de esas mismas velas que contó Ricard, fueron recogidas luego por la Guardia Civil en ese camino hacia la muerte. Y este Ricard está preso y se le ha aplicado la doctrina Parot.
¿Hasta cuándo va a estar este individuo en prisión? Pues podía haber salido el año pasado, pero el Tribunal Supremo consideró que no se le debían conceder los beneficios de condena sobre los 30 años de cárcel, la máxima pena, como se hacía siempre, sino sobre el total de su condena, que en este caso es de 170 años de prisión. Saldrá, si nadie lo evita, en el año 2023. Y decimos nadie porque le podría beneficiar el final de la banda terrorista ETA y esos recursos contra la doctrina Parot que se están debatiendo y estimando ya parcialmente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pues 10 años más me siguen pareciendo muy pocos. Bueno, y sobre el otro asesino, Antonio Anglés, ¿quién es la última persona en el mundo que vio con vida y con certeza sobre todo a Antonio Anglés, según los sumarios que habéis conocido? Las últimas personas que lo vieron vivo seguro fueron los marineros del barco City of Plymouth, al que Anglés se subió como polizón en Lisboa, en Portugal, el 18 de marzo del año 93, tras robar un pasaporte falso a un heroinómano que se llamaba Carlos Joaquín Carballo, con el que convivió un tiempo. Un marinero de ese barco, llamado Joe Hannigan, lo vio y lo declara así en el sumario, a las 3 menos 10 de la mañana del 23 de marzo del 93 en la cubierta del barco, que había pasado por Bilbao y se dirigía hacia el puerto de Dublín, en Irlanda. El marinero lo detuvo y lo llevó ante el contramaestre Jones, como consta en los papeles del caso Anglés. Entonces, lo encerraron en un camarote, como polizón que era, y siguieron viaje. Pero Anglés escapó, saltó a un bote salvavidas, aunque un helicóptero de la policía francesa lo vio 2 horas después y ordenó que le volvieran a rescatar y que le volvieran a meter en el barco, ¿no? Sí, así es. Las leyes del mar ordenan encerrar al polizón en otro camarote y llevarlo hasta puerto, en este caso Dublín, que era donde iba a atracar el barco. En el trayecto, el capitán del barco, Kenneth Farquharson, le interrogó y le preguntó hacia dónde iba. Anglés le dijo en castellano que se dirigía a México. 2 días después, el 25 de marzo de 1993, el barco llegó a Dublín y, según todos los testimonios de los marineros, Anglés ya no estaba allí. Ya, y aquí es donde la policía cree que Anglés se ahogó al intentar escapar otra vez. Bueno, incluso pueden creer que le tiraron por la borda a los marineros ya hartos de él, ¿no? Y la Guardia Civil, en cambio, piensa que llegó vivo a tierra. ¿Por qué cree eso la Guardia Civil? Porque ese mismo día, cerca del muelle de Dublín, se encontró un flotador del City of Plymouth, solo, muy cerca ya de tierra. Y Scotland Yard, que colaboró con las investigaciones, tomó 4 días después declaración a la cajera de un supermercado de un barrio duro de Dublín, que reconoció la foto de Anglés, aseguró que le había vendido varias latas de sardinas y que el hombre no sabía inglés y contestaba con un gruñido. Y desde ese día, esa cajera en Dublín, si es que ya vio a Anglés, ¿nadie ve a Anglés o nadie sabe más de él? ¿Nada, ni palabra? Hay un testimonio, el único fiable para la Guardia Civil. Es un cubano emigrante en Miami llamado Luis Ramón, que vino a Cantabria, España, con su esposa española en julio de 1994. Llegó vía aérea, por avión, al aeropuerto de Cantabria y allí vio los carteles con la cara de Antonio Anglés como fugitivo. Se dio cuenta de que lo conocía y acudió a un cuartel de la Guardia Civil. ¿Y qué contó este hombre? ¿Por qué se le dio credibilidad? Reconoce la imagen de Antonio Anglés como un tipo que se le acercó en febrero del 94 en una zona de trapicheo de drogas en Miami, al ver que él, el inmigrante español, llevaba una bandera española en la parte de atrás del coche, ¿no? Le dio cierta lástima, contó a la Guardia Civil, tomó varios cafés con él durante varios días e incluso le ofreció dinero para volver a España, pero el supuesto Anglés le dijo que él no podía regresar nunca a su país y que ni siquiera podía ir a la embajada española a pedir ayuda, ¿no? Le anunció que iba a irse a México o a Brasil, la madre de Anglés es brasileña, tienen familiares allí, y la Guardia Civil pasó todos estos datos en el año 94, insisto, a la DEA, la Policía Antidroga de Estados Unidos, que hizo un informe bastante rutinario y no encontró al misterioso español. Y desde entonces, nada. Bueno, nada o nada serio, no hay ninguna novedad, ¿no? No, la última intentona la hicieron agentes de la policía que visitaron hace un par de años a Ricard, al rubio, en prisión, pero no consiguieron nada. La pasada semana lo comentabais en el gabinete. Se cumplieron 20 años de los crímenes y todo indica que el gobierno incluso ha retirado ya esa recompensa de 300.000 euros que ofrecía por una pista para detener a Anglés o por quien encontrase su cadáver. La pregunta, por Dios, si Anglés vuelve, ahora, este tío viene en abril del año que viene, ¿quizá no pueda acusársele de nada? Pues muy posiblemente, ¿no? Si lo hiciera a partir de marzo, que es cuando se cumplen 20 años de su fuga y de la orden internacional de búsqueda y detención contra él, creemos nosotros que no. Y suponemos que un tipo tan desalmado como era Anglés se llevaría bastantes más sorpresas si viera cómo han ido las cosas a su familia y a las de las 3 niñas, las víctimas, 20 años después, toda una vida, más de la que dejó vivir él a sus víctimas. Claro, hace 20 años y las crías tenían 14 y 15 años. Sí. Bueno, además de sus crímenes, Anglés dejó atrás cuando huyó a su madre. Dicen que la maltrataba, ¿no? Sí. Con frecuencia. También dejó a 8 hermanos. Uno de ellos, que tenía entonces 14 años, se llama Mauricio, fue investigado por la Guardia Civil. ¿Qué ha sido de toda esa familia? Pues de momento todos se quitaron el apellido Anglés de sus nombres, pero increíblemente, y decimos increíblemente porque eran una familia muy desestructurada, no les ha ido del todo mal. Ya en 1988, 4 años antes de los crímenes de Antonio, los servicios sociales de Catarroja hicieron un informe demoledor sobre ellos. Varios tenían graves problemas mentales, como Ricardo, que ya murió, Juan Luis, un esquizofrénico de manual, y Enrique, un retrasado mental que no
ocasiones incluso se freía y comía sus propios excrementos. Roberto pasó temporadas en prisión y Mauricio fue durante mucho tiempo sospechoso de haber encubierto a su hermano Antonio. Pero un crío de 14 años fue investigado entonces. Mauri, Sí. ¿por qué? ¿Qué hizo? El Mauri era el ojito derecho de su hermano Antonio, que era 12 años mayor que él, y 8 días antes de los crímenes de Alcácer atracaron con su inseparable Miguel Ricart un banco en Buñol. Ricart llegó a acusarle de los crímenes al Mauri. También habló de la hermana de Kelly, pero creemos que fue para chantajear a la familia Anglés y para sacarles dinero desde prisión, ¿no? Lo cierto es que Mauri conocía la caseta de la Romana, donde las chicas fueron torturadas, y durante el juicio admitió 2 cosas relevantes: que Antonio dijo que un día iba a secuestrar a 3 chicas que hicieran autostop, que fue lo que ocurrió, y que fue él, con 14 años, quien compró la pistola de los crímenes, por la que confesó haber pagado 7.000 pesetas entonces a un heroinómano. Oye, ¿qué ha sido de este hombre de Mauricio? Ya es un treintañero, ¿no? Pues tuvo algunos problemas menores con la justicia, pero hoy regenta una pizzería y, a juzgar por las fotos de su cuenta de Facebook, es un tipo relativamente integrado y feliz contra casi cualquier pronóstico. Bueno, y aquella hermana que quería ser actriz o artista, ¿qué se supo más de ella? Kelly viajó a California, donde acudió, por ejemplo, a espectáculos de Pamela Anderson, que era su ídolo, y se puso el nombre artístico de Kelly Faces. Y en febrero de este año, de 2012, con ese nombre se sometió a un duro interrogatorio, esta vez el de Risto Mejía, en el programa Tú sí que vales, de Telecinco. ¿Has dicho qué coño es? Ni yo lo sé. Lo he montado en 2 semanas. He dicho, bueno, ¿por qué no? A mis 40 años, yo no me dedico a esto, no soy artista. Y digo, bueno, pues voy a montar algo y lo voy a presentar. Tú, según veo en tu ficha, ya has fracasado en varios ámbitos. Es decir, has fracasado como azafata, has fracasado como compradora y vendedora de moneda en el mercado de divisas, has fracasado en un casino en Las Vegas y ahora intentas fracasar también en el arte. Un consejo, de verdad, no hace falta. Eres una mujer que seguramente maravillosa y muy buena persona. No hace falta exponerse de esta manera, porque uno se expone a hacer el ridículo. Y yo hoy siento vergüenza ajena. Pues yo ahora, escuchando el testimonio de Risto Mejide en el programa Tú sí que vales, recuerdo perfectamente a esa joven. Bueno, joven, 40 años, tampoco es tan joven, ¿no? Sabemos ahora que es una parada más, ¿no? Imagino que en el programa no se dijo que era la hermana de Antonio Anglés. Yo, de hecho, estaba viéndolo y no oí tal cosa. Y bueno, ahí está. Bien. ¿Y la madre de Anglés aún sigue en aquel infierno de familia? Bueno, Neusa es ya una mujer de 72 años que cobra una pensión de casi 1.500 euros al mes. Me imagino que es sumando la suya, la de viudedad y la que recibe por su hijo Enrique. Y la mujer admite que ingresa unos 2.000 euros al mes y que sigue acudiendo al matadero de aves, donde trabajó durante casi 40 años. Se lleva apoyos y los reparte entre la familia, amigos y vecinos. Pero Neusa ha progresado bastante, también contra todo pronóstico. O sea, que ha mejorado de situación económica, ¿me estás diciendo? Parece que sí, que gracias a las ayudas legales que recibe del Estado, que nadie ve aquí conspiraciones, ha mejorado su situación. Ya no vive en aquel piso de Catarroja, sino en un coqueto chalet de 3 plantas en la localidad de Albal, muy cerca de allí, de Catarroja. Ella asegura que paga 3 hipotecas y en efecto tiene a su nombre en el registro de la propiedad varias casas y varias fincas. ¿Y las familias de las víctimas en estos 20 años, cómo les ha ido? Creo que bastante peor, ¿no? Todos tenemos de entrada en la memoria a uno de los padres de las 3 niñas, a Fernando García, el padre de Miriam. Sí, el mayor ejemplo de juguete roto, yo creo, fue el personaje más buscado en aquellos tiempos por todos los medios, y algunos acabaron usándolo y animándolo en unas absurdas teorías de la conspiración. Nosotros estuvimos con él algunas veces después de la tragedia. Nos pareció un hombre destrozado pero honrado, y a su alrededor lo que fueron anidando fueron buitres que lo exprimieron a fondo, y Fernando García, su mujer, falleció. Acabó siendo condenado a pagar más de 200.000 euros por injuriar al fiscal Enrique Beltrán y a varios guardias civiles, cantidades que, por cierto, tuvo que pagar la televisión autonómica Canal Nou. Pobre hombre, Fernando García montó una fundación, creo, y dedicó toda su vida a lo que él creía, él pobre creía que era la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, la verdad es que la fundación acabó muy mal, mucho dinero se perdió por ese sumidero. Nosotros estuvimos allí con él y nos explicó su teoría de las snuff movies grabadas por tipos muy poderosos con niñas, entre ellas sus hijas, ¿no? Recordamos que tenía un mapa de España y recortes de crías desaparecidas por todo el país, y para él todas habían sido secuestradas por la misma red. Le explicábamos que algunos de esos casos estaban resueltos, que uno de los asesinos, por ejemplo, era el novio de la chica y lo había confesado así, ¿no? Lo que pasa es que era inútil, él estaba absolutamente convencido y se fue quedando solo también por algunas actitudes incomprensibles. Sí, porque hizo algo que los otros padres, los de Toñi y los de Desiree, no podían respaldar de ninguna forma, ¿no? Lo más grave fue que su abogado, por orden suya, aseguró en el juicio que Ricard era inocente de los crímenes, ¿no? Recordemos que Ricard los confesó, llegó a decir que se acostó con una de las niñas porque ella había querido y que lo habían pasado muy bien los dos, ¿no? Ricard, que estaba casado y que tenía una hija, puso como cortada que estaba con su esposa, que también lo desmintió. Terrible que el padre de una niña que fue torturada hasta la muerte, que defienda a uno de los asesinos confesos,
que eso sí, jaleado el pobre padre en ese proceso por periodistas y tertulianos que, en fin. ¿Y qué ha sido de él, de Fernando García? Bueno, puso una empresa de colchones, trabó cierta relación con la familia Inglés y la madre de Desi, que también quedó viuda, nunca compartió esas aventuras y logró que se condenara al Estado. Los padres de Toñi, que hoy son abuelos y viven jubilados y felices con sus nietos, también se fueron apartando de Fernando García.